Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un video reacción sobre el debate a vicepresidentes acá en Argentina, para que puedan observar algunas cuestiones. eh, y bueno, van surgiendo sobre todo las ideas que se van dando entre ellos, que se tienen, las miradas políticas, las miradas eh, realmente económicas que tienen. Y bueno, al margen de las chicanas, vamos a tratar de conocer un poco a los candidatos. Son candidatos que en algunos casos no se conocen tanto, en otros sí, ya son viejos actores de la política. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos analizar del debate. No les voy a hacer más largo esto, simplemente vamos a escuchar. Yo, en particular, escuché una parte del debate rápidamente, para ver si valía la pena realmente hacer este video. No escuché todo, no, así que escuché la primera parte sobre todo, hasta una parte que hubo de intercambio de ideas libres. Bueno, hasta ahí solamente escuché. Vamos a tratar de ver qué cosas podemos decir de cada cosa que se va diciendo, ¿no? Aquí. Y bueno, vamos a intentar al menos ser lo más agudos posible en el análisis para que vamos viendo qué propone cada candidato, porque yo sé que en Argentina sobre todo, bueno, no sabemos muy bien a quién votar, no estamos seguros. Yo creo que salvo aquellos que militan espacios eh, políticos y que, bueno, que son, podríamos decir, fuera del núcleo duro, nadie está seguro de lo que vota. Fuera del núcleo duro, en Argentina, nadie está seguro de lo que vota. Así que, bueno, vamos a analizar qué tal le fue en el debate a estos personajes. Vamos a empezar ahora mismo. Soy Victoria Villarroel, soy abogada, soy técnica en seguridad urbana y portuaria, presido la Asociación Civil CELTIB, que solicita el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo. Vine a hablar de lo que realmente le interesa a la gente. Bien, se toma algunos segundos para presentarse. ¿Por qué? ¿Por qué Victoria Villarroel necesita presentarse? Bueno, porque muchos no la conocen. Porque gran parte del país no la conoce, no tiene ni idea de quién es. Entonces necesita hacer una presentación. Y bueno, no va a pasar lo mismo con otros, pero ustedes fíjense que ella se tomó casi 20 segundos, 17 segundos para hacer una pequeña presentación de quién es, sacó sus títulos de abogada y diplomada en seguridad. Bueno, eso es lo que hizo por ahora, digamos. No vamos a decir, no tiene grandes títulos, o sea, no es una gran avisada o una gran académica, digamos. Simplemente es una profesional y, bueno, y también está en una asociación civil, ¿no? Que es una asociación civil que promueve esto de las víctimas del terrorismo de los 70, sobre todo de la primera parte de los 70, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue, porque le van a pasar factura por estas cosas, siempre. Vamos a ver cómo sigue hablando. A partir de ahora va a hacer un análisis de la Argentina. Vine a hablar de lo que hay que hacer para que Argentina no sea este país en el cual te matan por un celular, en el cual no tenés ninguna expectativa más que exiliarte o recibir una limosna cuando te jubiles. Un país donde los 4 candidatos que me acompañan hoy para debatir
Entre los cuatro reúnen 76 años viviendo del Estado y de la política. Y sus ideas atrasan esa misma cantidad de años. Por eso, hoy van a escuchar muchas propuestas parecidas a las que vienen escuchando de Javier Milei y de mi persona. Son una imitación y una copia. Bueno, ¿qué eligió para poder iniciar este debate? Inició con el miedo. ¿De qué habló? Habló de muerte, que te matan por un celular, habló de exilio, la gente que se quiere ir, habló de limosna, o sea, la gente que es pobre. Es decir, te está diciendo, te van a matar, o te vas a exiliar, o vas a ser pobre, si seguís con este gobierno. Eso está diciendo Victoria Villarroel. Entonces, bueno, eligió el miedo, ¿sí? También elige algo que me parece muy bueno, digamos, como argumento, ¿no? Suman 76 años viviendo del Estado, dijo, ¿no? Estos personajes, obviamente que le está aplicando el fracaso actual a todos, y bueno, y justamente también estos tiene como sustrato la plataforma electoral a la que se subió Javier Milei, que es la casta política debe pagar la fiesta, ¿no? O sea, es la casta política el problema de Argentina. Y bueno, eso ustedes saben, ¿no? El término casta lo sacó de una conversación, ustedes lo van a poder ver, creo que en Crónica, con Guillermo Moreno. Javier Milei toma ese concepto de casta porque Guillermo Moreno habla de la casta, pero hablando de Macri y de toda la oligarquía. Entonces, bueno, Javier Milei, a partir de ahí, no antes, sino a partir de ahí empezó a hablar de la casta política. Él amplió el espectro y directamente le puso centro a la casta política. Bueno, sigamos viendo a ver qué nos depara el destino en esta presentación de los candidatos. Victoria, su minuto, bueno, el minuto de Luis Petri de Juntos por el Cambio. Buenas noches a todos. Soy Luis Petri y con Patricia Bullrich vamos a dejarlo todo. Vamos a dejarlo todo para que vos y tus hijos puedan vivir en un país mejor. Argentina atraviesa una profunda crisis, que la sufrimos todos, pero esa crisis tiene solución. Y esa solución pasa por el orden. Con Patricia Bullrich vamos a ordenar la Argentina, para que puedas ir a trabajar y no te lo impidan 50 tipos en un piquete, para que puedas estudiar sin paros ni adoctrinamientos, para que tu sueldo valga y no pierda por goleada contra la inflación que cada vez nos hace más pobres, para que puedas salir de tu casa y no tengas miedo a que te roben o que te maten por un celular. Es indignante ver cómo el kirchnerismo defiende delincuentes y desprotege a las víctimas. No va más. Esa Argentina del caos se tiene que terminar. Pero no podemos ni dar saltos al vacío ni seguir con el caos. Y yo tengo una esperanza. Con Patricia Bullrich vamos a cambiar esta Argentina que nos duele. Bien. No pudo terminar bien. Podría haber terminado mejor. Esta Argentina que nos duele. No. Le faltó un poco de coaching ahí, ¿no? Le faltó un poco de... Esta Argentina que nos duele tiene que decirlo con dolor, digamos. Bueno, Luis Petri. Luis Petri tampoco es muy conocido, esa es la verdad. Entonces también tuvo que presentarse, tuvo que decir quién es, pero solamente dijo su nombre, en este caso. Lo que sí empezó diciendo es dejarlo todo, ¿sí? Eso tiene que ver con el esfuerzo. Bueno, intentó, intenta explicarte que él va a esforzarse mucho y va a trabajar mucho por este país. Bueno, todos sabemos que Cambiemos no es de trabajar mucho, o sea, en general. No vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero en general los de Cambiemos no trabajan mucho. Luego habló de orden, habló de los piquetes,
Es decir, algo que molesta mucho, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Nosotros, bueno, acá no tenemos tanto ese problema. Hay otros lugares donde sí, en Jujuy, por ejemplo. Bueno, hay muchos lugares en Argentina que sufren este flagelo, ¿no? De los piquetes, los cortes de calle, etc. Habló también de adoctrinamientos y también habló del miedo, del ataque a los delincuentes, que este gobierno defiende delincuentes. Es decir, termina también pronunciando la palabra caos, están marcando el caos en el que vivimos, de sobra lo conocemos, así que eso es lo que hizo más o menos Luis Petri. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, entre Victoria Villarroel y Luis Petri? La ventaja que tiene Victoria, y que creo que pensó mejor su discurso, fue simplemente querer, además de su presentación, le duró 40 segundos, 43 segundos, dar dos ideas fundamentales. Una es el miedo y otra es el fracaso de la política. Son dos ideas. Luis Petri habló de esfuerzo, habló de orden, habló de adoctrinamiento, luego de miedo y bueno, y luego de caos. Yo creo que no estuvo bien ordenado en ese sentido esta segunda presentación, simplemente porque nosotros tenemos que dar menos ideas y ser más concisos cuando queremos que a la gente se le quede grabado lo que necesita saber. Entonces, cuando usted dé una presentación, tiene que ver una, dos o máximo, como mucho, tres ideas fundamentales y en orden. No ir de una hacia otra y volver, no. Una, dos y tres, sobre todo si tiene un minuto. Yo creo que con dos está espectacular. Tiene dos ideas y bueno, yo creo que la gente retiene mucho más en ese sentido. Entonces, si no, el discurso se disuelve y uno no sabe muy bien de qué habló. Habló bonito, pero no sé de qué. Ahora, cuando uno fortalece una idea, la fortalece, da ejemplos, bueno, es otra cosa. Sobre todo con los ejemplos, ¿no? Podríamos decir que todos dan ejemplos de, los piquetes por ahí son algo muy concreto de lo cual se habla, pero cuando no es tan concreto, cuando es abstracto, necesitamos dar ejemplos para que se pueda, nos pueda quedar en la mente. Cuando a vos te dicen que hay 76 años entre todos estos candidatos que vivieron del Estado, viviendo del Estado, digo, y obviamente que son el fracaso de la política, te queda algún dato, algo como un ejemplo concreto de lo que se está hablando. Por eso creo que entre estos dos, Victoria Villarroel es mucho mejor, o han preparado mucho mejor su discurso. Bueno, vamos a ver quién sigue. Muy bien, el turno ahora de Agustín Rossi, Unión por la Patria. Rossi, su minuto. Buenas noches. En estas elecciones hay dos caminos posibles. Nosotros te proponemos un camino lleno de amor y orgullo por nuestra patria, en donde los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres y los derechos humanos sean nuestra guía. Junto con Sergio Massa, te vamos a explicar el crecimiento, un camino de crecimiento económico con inclusión social, con más salario para los trabajadores, fortaleciendo nuestras familias para que nuestros chicos crezcan en un ambiente seguro y en un ambiente cálido, para construir más universidades para nuestros jóvenes y al mismo tiempo fortalecer a nuestros empresarios que quieran y que apuestan al crecimiento del país. El otro camino es el camino del odio, es el camino del ajuste, es el camino de los que dicen que la Argentina es un país de mierda. Es el camino en donde te quieren que tengas que pagar por... Bien, bueno, gracias. Bueno. Bueno, Agustín Rossi no necesita presentarse. Empezó hablando del amor y del orgullo. O él considera, ¿no?, que no necesita presentarse. Habló del amor, habló del orgullo,
Empezó por ahí. Creo que no vale. Si no se contextualiza el tema del amor, que creo que es la solución a todos los problemas, eso yo personalmente lo creo, es el inicio y no puede faltar, digamos, como solución a los problemas. Me parece que no es por ahí donde uno tiene que dar un discurso, sobre todo en este tipo de debate. ¿Por qué? Porque, como le digo, no tenés tiempo de contextualizar. Al amor se llega, no se parte. ¿Por qué? Porque si no parece que son un gurú y que no sabéis de qué hablar. La política son hechos concretos, ideas precisas, específicas, ante la diversidad de problemas que tenemos. Si vos me venís a hablar del amor, bueno, realmente no sé. Si empezás hablando del amor, parece que estoy en una iglesia y no estoy en un debate político. Y está muy bien hablar del amor, no me malentiendan. Hay que llegar al amor. En la política, al amor se llega, ¿sí? Es como entender que es el trasfondo de todo esto. Bueno, empezó hablando de derechos, de 3 sectores específicos. Trabajadores, mujeres y derechos humanos. Bueno, todos sabemos que si uno habla hoy de derechos humanos, no va a tener de ninguna manera un gran apoyo por todos los negociados que se hicieron a través de lo que se llamó derechos humanos. Mujeres, bueno, acá estamos con un tema feminista, o sea, él se está poniendo en el bolsillo al feminismo y sobre todo el feminismo duro. Lo que pasa es que en Argentina casi nadie de todo el electorado que están debatiendo y discutiendo, estas personas debaten para ganarse un electorado que yo diría que en Argentina son un 20% de personas. El resto de sus votantes ya están totalmente decididos. Y si ellos van a hablar de los derechos de las mujeres, eso es feminismo. No suma, es bastante estúpido, digamos, decirlo así. Y bueno, y luego de los trabajadores. Yo digo en pos de un debate, ¿no? O sea, si yo hubiera sido el que le está armando el discurso a Rossi, le tacho eso. O sea, inmediatamente, no estás entendiendo nada. O sea, vos querés ganar o querés perder. Bueno, esto parece que quieren perder en todo sentido, ¿no? ¿Qué sé yo, digamos? Bueno, habló de inclusión, más salario, y estas cosas son inentendibles. ¿Por qué? Porque eso de más salario se está viendo ahora. Están poniendo plata a la gente, pero generan la plata con una maquinita, ahí están dándole a la máquina, y generan el más salario nominal, que termina siendo menos salario real. ¿Qué significa esto? Bueno, en economía significa que yo tengo en cantidad de billetes, ¿sí? En cantidad nominal de billetes, tengo más plata, pero puedo comprar menos cosas. O sea, nominalmente tengo más, pero realmente tengo menos. Eso. Entonces, este tipo, no sé, no le hace un favor al espacio. Habló de cálido y seguro. Claramente, él tiene que ir por la positiva. ¿Qué pasó? Los otros, como él es gobierno y es oficialismo, él tiene que ir por la positiva. Lo entiendo en ese sentido. No lo dice de la mejor manera, podría haberlo dicho mejor. Pero no, es como que hablar de cálido y seguro tiene que ver con también no reconocer la problemática. Los otros te hablan de la problemática desde el miedo, ¿sí? Pero acá te habla de cálido y seguro. Y luego te habla de más universidades. No es un problema hoy las más universidades. O sea, nadie quiere más universidades hoy. Que se entienda bien.
No es una prioridad tener más universidades. Nadie sale a decir nos faltan universidades. Todos quieren que las universidades que tenemos, sean buenas y que resolvamos la inflación y que resolvamos la pobreza, y a partir de ahí podemos hablar de más universidades, pero ahora no. Entonces, ¿de dónde sacamos para tu discurso de apertura más universidades? Yo no lo entiendo. No practicaron, no ensayaron, no se pusieron frente al espejo, muchachos. Fortalecer, hablo de fortalecer y de crecimiento. Bueno, ¿quién te va a creer eso? Lo interesante, me parece que, más allá de lo que dijo en su contenido, me parece que lo interesante es lo último. ¿Cómo se refiere hacia los otros? Porque, claro, acá está compitiendo. Como no tiene mucho para decir, elige algunas cosas al azar, me parecen más a mí, y luego termina diciendo, del otro lado hay odio. Claro, lo relaciona con el amor del principio. Odio, ¿sí? Nosotros somos el amor y ellos son el odio. Nosotros somos el crecimiento, somos los derechos y ellos son el ajuste. Y le puso una palabra, mierda. Interesante. Dijo la palabra mierda cuando estaba hablando de los otros. Bueno, el odio, ¿no? El odio hacia el otro. Así que bueno, digamos, el discurso de odio hacia el otro espacio es lo que dio él desde el amor, supuestamente, pero dio un discurso de odio hacia el otro. Bueno, así son. ¿Qué querés que te diga? Triste. Pero bueno, no, está en un espacio donde no le deja mucho margen. Se podría haber hecho algo mucho mejor, de todos modos. Creo que se puede hacer algo mucho mejor, aún estando en ese espacio, aún teniendo esos problemas. Bueno, vamos a ver qué más podemos dar. Rosy. Bueno, ahora es el turno de Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País. Un minuto, Florencio. Buenas noches. Yo quisiera arrancar con una pregunta. Seguramente antes de las PASO, muchos de ustedes pudieron hacer una encuesta que publicó el portal del Diario de la Nación, de acuerdo a las preferencias para candidato. Y a muchos, a la mayoría, les salió Schiaretti. ¿Saben por qué? Porque Schiaretti propone como ustedes la posibilidad de que la Argentina salga del estado de crisis que se encuentra con sentido común, con responsabilidad y con coherencia. Yo no tengo ninguna duda que si conocés a Schiaretti, si conocés lo que hizo en Córdoba, lo votás. Es el mejor candidato. Cree como yo que la política solo sirve si es capaz de resolver los problemas de la gente. Si no, no sirve. Somos la única fórmula federal y creemos en la gestión. Yo soy un hombre que todo lo que estuvo bajo mi responsabilidad lo transformé en los documentos, los pasaportes, los trenes, y creemos en una Argentina de valores. El valor de la palabra, el respeto al otro y la recuperación de la Argentina del trabajo y del esfuerzo y de la solidaridad. Muy bien. Bien. Ahí va. Así no me olvido de nada. Bien. No necesita presentación para él. Ya él es Randazzo, el famoso ministro del Interior, de los trenes y, bueno, de una buena gestión, se dice, ¿no? Él empieza, dice, yo quiero empezar con una pregunta. Y nos lleva a una encuesta. Es decir, va por la autoridad, ¿sí? Él va por el camino de la autoridad y dice, nosotros, en una encuesta en el Diario de la Nación, salió que Schiaretti es el mejor candidato a ser votado. Ese es el mensaje que quiere transmitir Randazzo. Hubo una encuesta, y esa encuesta obviamente que es de la gente, donde Schiaretti es la mejor opción para votar. ¿Por qué? Porque habló de responsabilidad y coherencia. O sea, él es responsable y coherente. ¿Por qué es responsable y coherente? Porque él lo hizo. Vayan a ver lo que hizo en Córdoba. Si ustedes supieran lo que esta persona hizo en Córdoba,
no habría otro camino que votarlo. Eso nos está diciendo Randazzo. Ese es el mensaje de Randazzo. Porque la política se trata de resolver problemas. Si no, no sirve la política. Y la política se trata de resolver problemas. Y después de eso, dijo que obviamente tocó el tema del federalismo, es la única fórmula federal, porque justamente es un cordobés. Y a partir de ahí, cuando habló de resolver problemas, habló de gestión. ¿Sí? Implícitamente está todo esto que les digo. De una buena gestión, porque él es el de las gestiones buenas, se supone. Y bueno, y terminó hablando sobre cosas interesantes como, bueno, dijo valor, respeto, trabajo, esfuerzo y solidaridad. Me parece que hasta ahora yo diría que junto con Victoria, que, bueno, encaró por otro lado, fueron los discursos mejor armados, mejor preparados. Fue de un lugar a otro coherentemente. De manera diferente, preparados, pero mejores. O sea, estuvieron mejores pensados y preparados y ensayados sobre todo. Porque yo no sé si en los otros discursos salieron del todo bien. No sé si será por cómo los dijeron, o si dijeron lo que habían pensado o no. Así que, en términos de preparación, me parece que esto fue mejor ensayado y fue directo al grano. Así que, bueno, es su propuesta. No habló de miedos, Randazzo no habló solamente habló de resolver problemas. Nosotros tenemos que resolver problemas, venimos acá a resolver problemas. No hablo de miedo, no hablo de que te va del país, no hablo, y eso es otra perspectiva de encarar, ¿no? O sea, no hablo de la miseria en la que estamos hoy, que todos ya conocemos, él asume que todos conocemos, él dice, no, nosotros, primero ustedes quiero que sepan, como él, claro, está en una posición de estar muy, muy abajo en las elecciones, él tiene que salir a decir, Schiaretti es una buena opción, porque las encuestas ustedes ya lo habían decidido de alguna manera, ¿no? Es como decir, la gran encuesta de las PASO, porque las PASO son una gran encuesta, no sirven. O hay otra encuesta también que vale, que es una que publicó el Diario de la Nación, que es votarlo a Schiaretti. Bueno, estos son sus argumentos, pero no fue por ese lado, no fue por el lado del miedo, como así fueron Victoria y ¿no? Y Luis, y bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a ver cómo sigue esto. Ahora viene Del Caño. Cierra entonces el minuto de presentación Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda. Buenas noches. Tengo el orgullo de acompañar a Miriam Bregman, nuestra candidata a presidenta del Frente de Izquierda, una incansable luchadora por los derechos de las mujeres y de los trabajadores, abogada en los juicios contra los genocidas. En esos juicios, del otro lado, estaba Villarruel. Nosotros siempre enfrentamos a los represores y vamos a seguir peleando por memoria, verdad y justicia. Esta derecha hoy te dice que el ajuste lo va a pagar la casta. Quieren arruinar más a los trabajadores, te mienten. Otros ya gobernaron con Macri, ajustando y endeudando. Rossi y Massa no pueden ocultar que con su gobierno, porque son ministros de este gobierno, los trabajadores son más pobres y los ricos son más ricos. Para que el ajuste no lo pagues vos de tu bolsillo, lo tienen que pagar los que se llenaron de plata, los grandes empresarios, los bancos, el FMI y sus políticos. Si unimos la fuerza de la clase trabajadora, podemos dar vuelta a la historia. Bien. Bueno, es un discurso mucho más conocido. Nicolás Del Caño lo viene repitiendo. Empezó a hablar, bueno, que él tiene el orgullo de compartir fórmula con Miriam Bregman. Podríamos decir muchas cosas, no lo vamos a decir, no viene al caso. Simplemente vamos a tratar de analizar, aunque cuesta a veces, ¿no?
analizar un poco su discurso, digamos, de qué viene. Bueno, como es un porcentaje mínimo de la población que lo vota, ¿qué es lo que está votando? Bueno, este discurso de, primero también las mujeres, un discurso feminista, claramente progresista en ese sentido. Acá sí vale lo del libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Esta nueva izquierda que ya de alguna manera, como no podía seguir peleando por los derechos económicos que ya habían ganado dentro del propio capitalismo, los trabajadores, bueno, se tuvieron que conformar o virar a cuestiones culturales. Entonces empezaron a hacer peleas culturales. Entonces, bueno, está esto, el feminismo metido de nada, no hablan, obviamente no hablan de feminismo, hablan de mujeres, de los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Entonces, el resto del entramado político queda fuera. Y bueno, y es un poco extraño, digamos, ¿no? Sobre todo para este tipo de debate y discurso, ¿no? O sea, es como, bueno, de alguna manera ellos dicen, yo voy a morir con las botas puestas, ¿no? Ya que no voy a ganar, voy a decir lo que quiera. Luego habló de los juicios de los genocidas y la involucró a Victoria Villarruel. Bueno, de represores, por eso es que él pelea por la memoria, verdad y justicia, que esto ya está hecho, también se ve como parte de alguna manera superada por esta generación. Me parece que es un discurso obsoleto a estos fines, ¿no? A los fines en los que estamos nosotros. Es cierto que la memoria, la verdad y la justicia tienen mucho que ver con estas peleas de los derechos humanos y, como habíamos dicho, traer eso a colación también es traer todos los problemas que han tenido las personas que han llevado adelante esto. Y en ese sentido, pelearse con Victoria Villarroel es salir perdiendo. ¿Por qué? Porque Victoria Villarroel viene a decir, nosotros estamos a favor de que se condene a todos los que han cometido delitos de lesa humanidad y está involucrando también a la otra parte que cuando uno lee la historia y ve que se pusieron bomba y que el atentado terrorista más grande de la historia argentina antes de la AMIA fue un atentado justamente montonero, o no me acuerdo qué quiere. Sí, creo que era montonero. Bueno, en realidad fue un atentado a un comedor de la policía. Entonces, pero bueno, fue justamente la izquierda la que lo perpetuó. Entonces estamos ahí, perpetró. Entonces ahí estamos, ¿no? Estamos en este debate ideológico que me parece que perdieron. O sea, si seguimos con ese debate ideológico, no. Como solamente te podés plantear eso de manera como centro de tu discurso, porque no podés ganar. Y bueno, luego habló de los trabajadores, que debería haber sido lo primero que digas, Nico. Pero no dijiste eso. ¿Por qué? Porque justamente tenés otras cosas en mente, otras prioridades. Yo creo que acá le estoy dando toda la razón a Agustín Laje, por ejemplo. Y después habló de ajuste. Obviamente ellos siempre hablan de ajuste, con lo cual los argentinos cada vez están más familiarizados y aceptándolo más. Porque saben que si de alguna manera se sigue este ritmo de gasto, seguimos con los problemas que tenemos de inflación. Y bueno, ellos dicen que, y acá siempre hacen lo mismo, porque son de izquierda y en el fondo son marxistas, hablar de los grandes empresarios, quiénes son los que tienen que pagar. A ellos no les importa si sos grande o pequeño, a ellos les importa que seas empresario, que emprendas. Si sos empresario y emprendes, vos sos el que tiene que pagar y el trabajador no. Porque consideran
que el empresario no trabaja. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. El empresario también trabaja, muchachos. También es un trabajador. Y bueno, y forma parte de la comunidad. Y la comunidad hay que organizarla y hay que consensuar en la comunidad para que cada uno cumpla su rol. Ustedes no quieren eso, pero bueno. Así con una izquierda que no tiene chances de ganar. Tenemos esto, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Yo voy anotando porque me interesa de alguna manera seguir con esto. Vamos a ver una primera parte y vamos a ver cómo les va. Vamos a pasarlo un poquito acá. Y acá empieza Rossi. Vamos a ver cómo le va a Rossi en un tema. Ahora lo que van a ver ustedes es el tema político. Se supone que tienen que hablar de economía. Este debate estaba presentado en 3 bloques. Hablaban de economía, hablaban de, entiendo que, de la cuestión social, y luego tienen que hablar de seguridad. Pero al principio van a hablar de economía. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Es Agustín Rossi. Sergio Massa tomó una decisión histórica, trascendente, que cambia el paradigma. Eliminó el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores en relación de dependencia. Junto con esto, empezamos a devolverle la totalidad del IVA a todos aquellos productos de la canasta básica para los trabajadores que ganen menos de 770.000 pesos, los jubilados, los pensionados, los monotributistas y los titulares de planes sociales. Hoy conocimos el indicador de desocupación, 6,2%, una de las desocupaciones más bajas de los últimos años. Esto significa que en muchas regiones de la Argentina hay pleno empleo, con la importancia que tiene la generación de empleo en la Argentina. Hemos mandado un proyecto de ley al Congreso para para seguir fomentando la creación de empleo. El primer empleo va a tener la exhibición de las cargas patronales durante 48 meses, durante 2 años para todos aquellos que tengan el primer empleo. Hablo de trabajo porque estoy convencido que los candidatos de la derecha y de la ultraderecha de este tema no van a hablar. A ver, dijo cargas patronales. Bueno. ¿Qué tema? Empezó contándonos la decisión histórica, escuchen esto, la decisión histórica de que el impuesto a las ganancias dejen de pagarlo los trabajadores. Bueno, me parece que hay una falta de honestidad. Eso nunca lo hubieran hecho si no estaríamos en esta posición. Nunca. O sea, el manotazo de ahogado más grande que han hecho. Yo celebro por aquellos que están pagando un impuesto que no corresponde. Parece que hay que entender ciertas cosas. Usted tiene que saber que en otros países se paga y se paga mucho de impuestos. El trabajador mismo paga muchos impuestos. Cuando cobran, se les descuenta bastante. Pagan impuestos a las ganancias muchos trabajadores. El asunto no es si pagamos o no pagamos impuestos, el asunto no es si el impuesto es un robo, como dice Milei, eso es una tontera, eso es algo que... Bueno. Ya analizaremos el discurso de Milei sobre este tema. Es interesante. Pero ese no es el problema. El problema es que el impuesto esté bien cobrado bajo
los principios tributarios básicos, la capacidad contributiva, sobre todo, que la persona pueda pagarlos. En este caso estamos viendo que con la inflación que hay, con la situación que hay, los trabajadores no pueden pagar el impuesto a las ganancias, entonces eso me parece que es importante, la capacidad contributiva. Nosotros tenemos muchos otros principios, no vamos a dar una clase de derecho tributario ahora, pero muchos otros principios que nos llevan a saber si los impuestos son justos. Esa es la problemática. Si es justo pagar impuestos o no pagarlos. Bueno, teníamos muchos impuestos injustos, seguimos teniendo muchos impuestos injustos en Argentina. El asunto es que ahora se dieron cuenta que hay que bajar los impuestos y no sé de dónde sacan el dinero para sostener el semejante estado que tenemos. Es raro, es complicado. Por eso es que a muchos les encanta cuando Milei viene y dice ¡afuera! Ministerio de la Mujer, ¡afuera! Y claro, les encanta porque sí, es natural. Bueno, después habló de la totalidad del IVA, de devolverle y empezó a nombrar una serie de monotributistas, jubilados, pensionados, bla, bla, bla. Otro manotazo de ahogado. Otro manotazo de ahogado. Ustedes saben que, por ejemplo, el IVA anteriormente era un impuesto mucho más restrictivo y tenía muchas exenciones que hoy no tienen. Por ejemplo, al pan. Usted cuando va a comprar pan no debería pagar IVA. Usted cuando va a comprar carne no debería pagar IVA. Usted cuando va a comprar ciertos productos de necesidad básica no debería pagar IVA. Pero los paga. Los paga. Usted va a comprar carne y paga el 10,5% de IVA. La otra vez escuchaba a alguien, esto ya lo había escuchado hace mucho, pero me refrescaba la memoria sobre el tema impositivo. Perdón que me detenga en este tema, ustedes saben que soy contador y es un tema que de alguna manera me atraviesa un poco. Hablaba de la modalidad en la cual se cobra impuestos en Argentina. Ustedes saben que hay una parte de esos impuestos está oculto en las facturas, decía no sé si era un abogado, pero está oculto en las facturas. ¿Por qué? Porque usted cuando recibe un ticket no le detallan los impuestos. Y sí se los detallan cuando usted tiene un comprobante para deducirse impuestos bueno, a través de los mecanismos de débito y crédito que crea el sistema, débito fiscal y créditos fiscales, para poder liquidar IVA, sobre todo. Pero a usted no le detallan los impuestos en general. Así que me parece importante, me parecería muy importante que sí se empiece a detallar los impuestos. Para que todos sepamos qué es lo que estamos pagando y cuánto de impuestos. Claro, cuando no lo sabemos, pensamos que todo el problema es un problema del empresario y de los precios del empresario. Pero muchas veces podemos entender mejor esto cuando nosotros conocemos lo que estamos pagando de impuestos, y cuando conocemos lo que estamos pagando de impuestos, hay algo que es interesante. Por ejemplo, ustedes van viendo un ticket de combustible y hay impuestos internos, impuestos a los combustibles, impuestos uno dice, ¿cómo puede ser que estés pagando esto por los combustibles? Hay mucho que corregir, mucho que ver, ¿sí? Pero me parece interesante eso de poder visibilizar los impuestos. Cuando nosotros visibilizamos los impuestos, empezamos a exigir de otra manera. Estamos pagando esto, quiero saber en qué se está gastando. Creo que es una manera de concientización muy interesante. Así que, bueno, les dejo esa temática para que se piense, porque se podría presentar un proyecto sobre la visibilización de los impuestos. Bueno, luego vamos a la desocupación. Tocó el tema de
Bueno, primero entonces, vamos a hacer un raconto. Decisión histórica, lo del impuesto a la ganancia, un chiste. De la totalidad del IVA, habló sobre esto de la devolución del IVA y qué sé yo, digamos, otro manotazo abogado, habló sobre la histórica tasa de desocupación del 6,2%. Bueno, cuando vos tenés un nivel muy importante de los trabajadores que no están registrados e incluso registrados por debajo de la línea de la pobreza, estamos entendiendo dos cosas que son importantes acá. Una, gobernar es crear trabajo, dijo alguien, pero no de cualquier manera y no cualquier trabajo. Por ejemplo, nosotros, hay algunos que te dicen, gobernar es crear trabajo, pero ese trabajo no te sirve para nada. Y bueno, nosotros no necesitamos crear cualquier trabajo, necesitamos crear trabajos que nos den para comer, que nos den para un ocio, que nos den para el ahorro, sobre todo, y que ese ahorro se transforme en inversión. Esos son los trabajos que sirven, no otros. Y estar todos en blanco. Que podamos estar todos en blanco, eso me parece fundamental. O sea, bueno, son temas complejos. Vamos a seguir viendo el video. Habló de fomentar la creación de empleo, o seguir, dijo primero fomentar y luego seguir fomentando. Un lapsus. Eso no te puede pasar cuando estás dando un discurso de este tipo, ¿no? Seguir fomentando la creación del empleo. Y luego habló de que mandaron un proyecto de ley sobre las cargas patronales para mi primer empleo, etcétera, etcétera. Eso se viene haciendo en Argentina hace mucho, algunas deducciones especiales por el tema de los primeros empleos, etcétera. Me parece que es hora de ordenar el asunto y decir, este es el costo que puede soportar un empresario a la hora de crear trabajo. Y eso es lo que tenemos que cobrar. Me parece que hay que verlo de esa manera. ¿Cuánto se puede soportar? Bueno, se puede soportar tanto. Bien, vamos a ponerle. Usted puede soportar una carga del 8%, del 6%, en términos promedios, en la industria en la que usted está trabajando, en la que está inmerso. Bueno, lo pongamos a ese importe, pero paguen todos. Y bueno, y ahí sí iría un control, ¿no? Un control estricto, para que todos estén registrados y nadie deje de estarlo. Porque cuando los costos dan, uno puede registrar. Pero cuando los costos no dan, no puede registrar. Y es complicado eso. Bueno, por ese lado vamos, ¿no? Acá se está hablando, y eso sí es histórico, ¿no? Un cambio de paradigma, dijo Rossi. Es histórico porque se está debatiendo el tema impositivo y todo eso solamente porque Javier Milei trajo su agenda y su agenda está ganando. Esto es una reacción a Javier Milei. Nada más y nada menos, no son propuestas de ustedes, nunca lo hubieran hecho, nunca. Seguimos. Bien, muy bien, Agustín Rossi. Ahora, de acuerdo al sorteo que se realizó la semana pasada, le toca el turno a Florencio Randazzo. La inflación es el principal problema que tiene la Argentina y es el peor impuesto que le podés cobrar a una persona o a una empresa. Los países que tienen una inflación superior al 20% no crecen. La Argentina no crece desde el año 2011. Sin embargo, vemos como los países de la región, todos, absolutamente todos, tienen una inflación anual similar a la que Argentina tiene semanal. Esto es responsabilidad tanto del macrismo como del kirchnerismo, sin ninguna duda que no han sido capaces de resolverlo. Para resolverlo necesitamos hacer 4 cosas, diferentes a lo que hace este gobierno. No tener déficit fiscal, tener más exportaciones que importaciones, tener un banco central que no emita y que esté en manos de la oposición, y 4, tener trabajo formal. Y un plan de estabilización de precios acordado con la oposición, con los sindicatos y con los empresarios. Básicamente, ¿para qué? Para estabilizar el tipo de cambio, la tasa de interés, los salarios y las tarifas.
En la economía está todo inventado, sobre todo en una economía de mercado. Hay leyes que hay que respetar. Si no las respetamos, pasa lo que pasa en Argentina. Bien. Dijo muchas cosas. Bien. Habló de inflación. Me parece que Randazzo se está ciñendo y está bien preparado. Preparó los discursos, básicamente, lo que tenían que hacer todos. Si hay inflación, el país no crece. Si nosotros crecemos, es porque podemos bajar la inflación. Por eso es que te están proponiendo crecimiento mucho, ¿no? Ahora vamos a ver. Dijo, inflación, el país no crece. Pero después dijo que, y esto es interesante, ¿no? Estos son tips, me parece que ahí hay que llevarlo. Entre Argentina, que tiene una inflación semanal, esta comparación es muy interesante. Argentina tiene una inflación semanal igual a las anuales, semanal tenemos, igual a las anuales respecto de otros países. ¿Es cierto o no es cierto? No lo sé. Claro, si tomas la última inflación de agosto, sí es cierto. Porque creo que la inflación estuvo en el 14% y sí. Estamos hablando de que otros países tienen una inflación del 5% y ahí más o menos te cierra, ¿no? El 3, el 4, el 5. Claro, está bien, digamos, ahí está bien hecho. Así que sí, vale para graficar la gravedad de la cuestión. ¿Y de quién es la responsabilidad esto? Dice, ¿no? Bueno, del macrismo y del kirchnerismo. Es una responsabilidad compartida. Comparto. Bueno, y después da algunos temas, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? Bueno, no teniendo déficit fiscal, mejorando aumentando las exportaciones. Luego, bueno, que el Banco Central esté en manos de la oposición y no emita, y que haya un plan de estabilización de precios con salarios, tarifas, etc. Está todo muy bien eso. Pero yo no sé si nos sirve para captar votos. Y esto es un debate para captar votos. Digamos, razonablemente es un buen discurso. Y sí, tiene razón en todo. Impacta en la gente. ¿Le impacta al otro lo que está diciendo? Realmente te hace creer en que él va a hacer eso. No lo sé. No sé si es la única y mejor manera de decir las cosas en la economía. Habría que proponer, ¿no?, otros discursos de otra manera para saber realmente cuál sería el impacto. Pero es como que esto no te dice nada. Son cambios razonables, pero no radicales. ¿Y sabes por qué Milei está ganando las elecciones? Porque él propone cambios radicales. Radicales. Esa es la temática. Así que bueno, vamos a escuchar el que sí. Muy bien, el sorteo estableció que el tercero en exponer sea Luis Petri. Adelante. Mientras estás viendo este programa, todos los supermercados y almacenes de barrio de este país están remarcando el precio de algún alimento. De hecho, mañana los vas a encontrar más caros. ¿Qué ha hecho el kirchnerismo para impedir esto? Nada. De hecho, ha trabajado para que mañana haya más inflación en la República Argentina. Todos los días imprime 4.000 millones de pesos. Más emisión es más inflación y más pobreza. Por eso, digámoslo sin eufemismos. Para terminar con la inflación, primero hay que terminar con el kirchnerismo, que es una máquina de generar pobreza y de poner palos a los que producen en este país. Y después hacer lo que hicieron todos los países del mundo que estabilizaron su economía.
con un presupuesto sin déficit que ajuste a la política, con un banco central independiente que deje de ser el cajero automático del descontrol del gobierno, sin cepos que terminan siendo un cerrojo a todos los que quieren producir y trabajar. De eso se trata el orden que vamos a imponer con Patricia Bullrich. Bueno, empezó con, de nuevo, estos son tips, ¿no? En la oratoria. En este momento, mientras usted está viendo este programa, todo el mundo está remarcando precios. ¿No? Eso es. Es como que te está recordando las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué más? ¿Qué más dice? El kirchnerismo es el que trabaja para que haya menos inflación, más inflación, perdón. ¿Por qué? Porque emite 4.000 millones de pesos por día. Más inflación es igual a más pobreza, dijo, y eso es culpa del kirchnerismo. Bueno, hay que hacer lo que hicieron todos los países del mundo, como que no importa tanto qué hicieron, simplemente eso. Sin cepos. Lo que a mí me interesa de este discurso es quién es su rival. Y en este caso, su rival, en términos económicos, es el kirchnerismo. No habló absolutamente nada sobre la Libertad Avanza. ¿Y por qué el resto tendría que hablar sobre la Libertad Avanza? O sobre los esquemas que proponen los otros. Bueno, simplemente porque son los que van ganando las elecciones. Y a mi criterio son los que las van a ganar. Pero bueno, cada uno elige, ¿no? Contra quién compite. Me parece que esto responde a las encuestas. ¿Por qué responde a las encuestas? Porque se dan cuenta que junto por el cambio, por el cambio y el kirchnerismo están peleando palmo a palmo para poder entrar, si es que entran, al balotaje. Por eso es el discurso de esta manera. Bueno, parece que el discurso no tiene mucha pasión, ¿no? Y creo que hay algo que hay que transmitir, es pasión. No solamente sensatez, no solamente conocimiento, pasión. Gracias, Luis Petri. Bueno, de acuerdo al orden del sorteo, ahora le toca a Nicolás del Caño exponer. Lo primero, aumento de emergencia para trabajadores y jubilados. Nadie puede cobrar menos de lo que cuesta una canasta familiar. Siempre los salarios tienen que estar por encima de la inflación. Seguro muchos de ustedes trabajan y no llegan a fin de mes. Vos te ajustás mientras los grandes empresarios ganan. Hay que ajustarlos a ellos, a las empresas que te matan con los tarifazos mientras amasan fortunas, a las grandes empresas de alimentos que junto a las cadenas de supermercados te remarcan y te aumentan todos los días y vos tenés que elegir qué comprar y qué no. A los bancos, a todos esos que ganaron fortunas. Encima el FMI pide más devaluación, recortes a los jubilados, a la salud, a la educación. Estos candidatos son sus cómplices, están sometidos al Fondo Monetario Internacional. La izquierda no somos ni cómplices ni sometidos. Bien, Muy gracias. bien, ahí se cumplió. Bueno, voy a decir una cosa buena del Caño. Terminó bien. Así se terminan los discursos. No somos ni cómplices ni sometidos. Así se terminan los discursos. O sea, terminó antes de la campana y terminó ahí, ¡pah! Creo que eso estuvo bien. Como técnica oratoria, ¿no? Le estoy hablando. Ahora vamos a hablar de lo que dijo. Aumento de emergencia. Están aumentando de emergencia todo. Papi, todo. Aumento de emergencia. Salarios por encima de la inflación. Pero vos no te das cuenta que si vos aumentás los salarios, aumenta la inflación. ¿Y de dónde sacar la plata para aumentar los salarios, papá? Bueno, ellos
suponen un aparato estatal que coacciona de una manera indiscriminada, no en orden a las paritarias, sino con una fuerza diferente, ¿no? Claro, el problema es que cuando los salarios aumentan, aumenta la inflación y luego los salarios siempre se van a terminar quedando por detrás. Porque las empresas son malas, porque ganan dinero, son malas. Los bancos son malos. Son todos cómplices del FMI. Ese es el discurso. Es un discurso simplista. Ahora bien, el problema es que algo de razón tienen, porque hay algunas empresas que se exceden, que quieren ganar más de lo que deben, que pretenden hacer cosas, por ejemplo, hay algunos bancos, los bancos siempre ganan dinero. ¿Está mal? ¿Está bien? Bueno, depende de la regla del juego, ¿no? ¿Cuánto dinero ganan? ¿Cuál es el servicio que están prestando a la comunidad? Cosas para discutir. Pero el mensaje subyacente es, todas las empresas son malas, todo empresario es malo, todos son cómplices del FMI y la izquierda es la única que no. Bueno, interesante. Al menos termina bien, técnicamente, el discurso. Qué sé yo. Así son. Vamos a escuchar a ver quién falta. Su tiempo, Victoria Villarruel. Puede usted entonces finalizar este bloque. La inflación obviamente afecta principalmente a los pobres, a los niños y a los ancianos. Argentina tiene urgentemente que achicar el gasto público, que reducir el déficit fiscal y que frenar contundentemente la emisión monetaria. Perdón, la voy a frenar porque me perdí un poquito al inicio. Vamos a volver a escuchar esta primera parte porque me interesa saber a quiénes son a los que según ella afecta la inflación. Este bloque. La inflación obviamente afecta principalmente a los pobres, a los niños y a los ancianos. Argentina tiene urgentemente que achicar el gasto público, que reducir el déficit fiscal y que frenar contundentemente la emisión monetaria. Acá todos sabemos perfectamente que la inflación nos preocupa, es una obviedad, vas al supermercado y definitivamente ves cómo van remarcando los precios. Pero también es parte de las preocupaciones lo que ocurre con el mercado laboral. Lo difícil en Argentina, que es tener un trabajo formal, que es contratar y ser contratado. Porque en el mismo Estado, además, se demoniza la iniciativa privada. Entonces, el mismo Estado desalienta que vos puedas tener un trabajo formal. Hoy las pymes están destruidas y representan el 42% del PBI de nuestro país. Pero ¿qué trabajo van a crear las pymes si hoy por hoy el 43% de las cargas, aportes y contribuciones las asumen los que dan trabajo? Bien. Bien. Vamos a ver. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Victoria? Vamos a tratar de pensar y habló de que la inflación afecta a 3 sectores vulnerables: los niños, los pobres y los ancianos. Es así. Achicar el gasto público, habló de reducir el déficit fiscal y frenar la emisión monetaria. Solamente lo mencionó y punto. Eso está muy bien en el discurso. Hay que mencionarlo. Pac, pac, pac. Tengo un minuto, no tengo una hora de clase. Así que está muy bien. Hablar de que a todos nos afecta cuando nos dicen que le está afectando a los ancianos, a todos nos afecta cuando nos dicen que hay alguna afección a los niños y a los pobres. O sea, todo con algún mínimo de sensibilidad, dicen, eso no está bien. Pero luego habló sobre lo del mercado laboral, y esto es un guiño, sobre la reforma laboral que quiere llevar adelante Javier Milei. Es necesaria una reforma laboral
Y esa reforma laboral es una pérdida de derechos adquiridos por parte del pueblo argentino y es una discusión que hay que dar seriamente. Porque estos derechos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los derechos que se quieren discutir? Bueno, el derecho a la indemnización por despido sin justa causa. Eso es uno. Usted sabe que si usted tiene 8 años trabajando en un lugar, esa indemnización le cubre 8 meses de salario, si lo quieren despedir, sin justa causa. Usted va a cobrar un equivalente a 8 meses de salario para poder vivir esos 8 meses hasta buscar otro trabajo. Luego, habló de que se demoniza, usó la palabra demonizar, la iniciativa privada. ¿Qué significa esto? Que el Estado siempre la está castigando y cuando hay una iniciativa privada, nosotros vemos de qué lugar le podemos sacar dinero. Y es cierto de alguna manera eso. Habló de las pymes, de cómo son castigadas, que representan el 42% del PBI, son muy castigadas. Y bueno, y después habló de las cargas sociales, que a lo cual Agustín Rossi había dicho, ¿no?, que habían mandado ahora un proyecto. Me parece interesante porque el mercado laboral, esto que dice que ocurre, que el mercado laboral, que demoniza la iniciativa privada, tiene que ver justamente, me parece lo más interesante que dijo Victoria Villarruel, es esto del mercado laboral. Está metiendo ya en la cabeza de la gente el tema de que hay que discutir y hay que hacer una reforma laboral. Yo no digo que no hay que hacerlo, yo digo que ¿qué es lo que quieren discutir ellos? Es esto. Y la verdad que no sé. Tendríamos que ver argumento tras argumento cómo no perder derechos y armonizar el trabajo que tenemos nosotros acá con el resto del mundo, quizá. O quizá no. Tiene que ver, ¿no?, con muchas cosas. Pero creo que esto es interesante. Vacaciones, seguro de salud. Vienen a hacer una revolución, realmente. Así que de eso se trata, ¿no? Se trata, yo creo que esta elección, sobre todo Javier Milei, se trata de esto. Se trata de esto. Bueno, ahora vamos a ver, podría decirles, una interacción entre ellos, que es más graciosa que otra cosa. Se pelean. Y con eso vamos a terminar este video. Después vamos a ver si seguimos reaccionando, pero me parece que es suficiente por ahora. Ahí les dejo un poco de estas discusiones que van teniendo estos personajes. No, perdón. Bueno, vienen unas réplicas que no sé si valen la pena escucharlas. A ver, vamos a ver. Replica a quien usted quiera replicar. Villarroel en la Argentina no vive. Llevamos 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado del sector privado. 36 meses consecutivos. La serie más larga de los últimos, desde que se mide este indicador. Y fíjense ustedes, las principales actividades económicas que han empujado este crecimiento han sido hotelería y gastronomía y construcción. ¡Oh, sorpresa! Las dos apalancadas con políticas públicas que lleva adelante el Estado Nacional. El plan previaje y las políticas de obra pública y de construcción de vivienda en la Argentina. Su tiempo, Agustín. Está. Directamente el dardo para Victoria. Vamos a ver qué dice. Florencio Randazzo, su derecho a réplica. Sí, más que réplica, quiero plantear que una vez resuelto el corto plazo con una macro estable, debemos trabajar en un plan de desarrollo a largo plazo, cosa que en la Argentina se habla
demasiado poco. Eso implica, primero, trabajar sobre los factores de la producción, que básicamente tienen que ver con el capital humano, la inversión, el ahorro y el capital. El segundo componente, que creo que es fundamental, es aumentar la productividad. La Argentina puede aumentar los salarios si es capaz de producir la misma cantidad de bienes y servicios con... Ahí, termine la frase. Bueno, y la competitividad. La Argentina tiene que poder competir en el mercado internacional, Listo. digamos, sin que eso signifique una devaluación y baja de salario. Bueno. Interesante, ¿no? ¿Qué hace Randazzo? Bueno, así como Rossi prefirió atacar, digamos, a Villarroel, y bueno, y sacar algún logro, ¿no?, de este gobierno, como el crecimiento, que habría que ver si es cierto, no tengo conocimiento de eso, pero bueno, está a las claras que no alcanza para nada, estamos mal. Así que quiere sacar logros de donde no los hay. Y en este caso, Randazzo quiere terminar la propuesta. Una vez hecho lo primero que hay que hacer, luego viene lo segundo, que es un plan, un proyecto para que podamos ser más eficientes, tener mejores salarios, etc. Interesante. Pero esto da cuenta de que Randazzo, esas propuestas son necesarias decirlas, porque esas propuestas no tienen eco. No hay eco de esas propuestas. Las únicas propuestas que tienen eco realmente son las de Milei, con la dolarización y con la educación y todo eso, con el tema de los vouchers, etc. Tiene que ver con un cambio radical, pero tienen eco en la sociedad. En cambio esto no, digamos, porque es como, te podría decir más de lo mismo, y la gente no quiere más de lo mismo. Completar la frase nomás. Pero bueno, vamos ahora con Luis Petri, su lugar. Sí, nosotros ya lo dijimos, tenemos un plan capitalista, occidental, federal y progresista. Rossi, el kirchnerismo está quemando las naves con los argentinos adentro. No solamente están rifando electrodomésticos y automóviles, están rifando el futuro de los argentinos. Lo que hicieron ayer es vergonzoso. Por beneficiar a los jerarcas sindicales, perjudicaron a 47 millones de argentinos que van a sufrir la inflación de la medida que acaban de tomar. Bueno, interesante cómo dice, ¿no? Nosotros somos un país capitalista, progresista. Se piensa europeo, el amigo se piensa europeo. Así es. Y después, bueno, en contra de justamente esto histórico de lo que había hablado Rossi, ¿no?, del impuesto a la ganancia, que él lo está asociando acá con algunos amigos sindicalistas. Y de alguna manera tiene un poquito de razón. Un poco de razón tiene. Y bueno, parece que he hecho algo más, ¿no? Luis Petri tiene un perfil socialdemócrata muy marcado al estilo europeo. Quiere un capitalismo, pero ese capitalismo con un Estado muy presente y un perfil progresista del cual la Argentina se ha cansado un poco. Vamos a ver esto. Bien, muy bien. Ahora le toca a Nicolás del Caño, ¿no? Exactamente. Bueno, uno de los temas fundamentales que preocupa es el empleo, porque hay muchos trabajadores informales, muchos changarines. Entonces, nosotros venimos insistiendo con una propuesta que realmente es de avanzada, no como los que quieren mantener la actual jornada de 8 horas de hace 100 años y te hablan de modernizar. Nosotros proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin rebaja salarial, con un salario igual a la canasta familiar y repartir las horas de trabajo para que todas las trabajadoras y los trabajadores tengan trabajo con derechos, con derecho a vacaciones, aguinaldo, con derecho a enfermarse. Bueno, interesante, interesante. Derecho a enfermarse, nunca había escuchado eso. El derecho a enfermarse. Esa es la propuesta avanzada
del Partido Obrero, ¿no? De Nicolás del Caño, es justamente bajar las horas de trabajo. Bajar las horas de trabajo de 8 a 6, con igual remuneración. Esto se ha probado en algunos lugares del mundo, tipo Finlandia. Hay experimentos respecto de bajar las horas o reducir un día más, ¿no? Para que la persona pueda trabajar mejor. Es decir, trabajar de lunes a jueves, por ejemplo, en vez de lunes a viernes. Bueno, son ideas. Son ideas. Yo, a ver, en todas estas cosas, sentate con los números a ver si cierra. Simplemente eso. Sentate con los números a ver si cierra. Y si a un empresario le cierra el hecho de poder pagar lo que ellos pretenden que se pague con las horas trabajadas y tiene una ganancia razonable, es conversable. No todos los sectores y no todos pueden. Entonces, las 8 horas de trabajo son algo razonable dentro de un mundo que compite, ¿no? Pero eso también da cuenta de una necesidad de trabajar menos. Y no creo que sea el mensaje. El mensaje es trabajar duro y mucho. Obviamente de manera justa, pero no siendo explotado, pero no trabajar menos, sino trabajar más. Vamos, creo que falta Villarroel. Muy bien. Victoria Villarroel. Bueno, realmente Rossi vive en una galaxia totalmente desconocida porque no puede ignorar que hay un 40% de pobres, que hay un 20% en la indigencia, que hay una emisión monetaria descontrolada. Evidentemente vivís en otro planeta, en un planeta en el cual tenés un sueldo seguro, trabajás en el Estado hace más de 20 años y no tenés ni conciencia de lo que está viviendo el pueblo argentino. Un pueblo argentino que hoy no tiene trabajo, no puede alquilar y no puede desarrollar su proyecto de vida en nuestro país. A ver, si era una réplica, esto es una réplica. Y una réplica perfecta. Esto es una réplica perfecta. ¿Por qué? Le dijo, Rossi, no tenés idea de dónde estás viviendo, 40% de pobre, 20% de indigencia. Vos sos una persona que tiene un sueldo seguro, que vive hace 20 años en el Estado, que no tiene conciencia de dónde vive, porque la gente no tiene trabajo, no tiene comida y no tiene ni siquiera para alquilar, que son problemas que la gente vive a diario. Eso se llama hacer una réplica y ganar votos. Esta mujer se acaba de ganar 30.000 votos. Es así. Y para eso son los debates. Los debates se ganan con este tipo de contestaciones. Concretas al pie y que tienen que ver con las cuestiones que le atraviesan a uno. Yo no digo que esté bien todo lo que piensan ni nada de eso. Yo solamente estoy tratando de analizar cuál es el impacto que tiene este debate en el otro. Así que bueno, eso vamos a hacer por ahora. Ya les prometo que vamos a seguir analizando debates o quizá este debate ya lo vamos a terminar. Por ahora vamos a cortar aquí. Así que bueno, muchas gracias por haber estado. Nos vemos la próxima. Bueno, suscríbete si no estás suscrito. Dale like, compartí, dame una mano, así podemos seguir haciendo crecer este espacio. Un abrazo grande para todos y nos estamos viendo. Gracias, éxitos, Dios los bendiga.